Buenos días, bienvenidos todos a este panel de expertos. Bienvenidos los que nos sintonizan tanto de la Universidad Francisco Marroquín como de otras universidades y público en general. La Universidad y la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín hemos creado este panel de expertos para discutir aspectos principales sobre la enfermedad que en este año nos está ocupando la mayor parte del tiempo, el coronavirus. Para esto, contamos con 4 expertos conectados en forma remota y puesto que están a distancia, es obvio que tendremos en algunos momentos, espero que no, algunos defectos dependiendo de la comunicación. Pido por favor su comprensión. Entre los expertos tenemos a la doctora Laila Wok, quien se conecta desde Houston, de la Universidad de Baylor. Tenemos al doctor David Prado, reconocido pediatra de Guatemala, al doctor Eduardo Aratón, reconocido por su lucha contra el SIDA, y al doctor Juan Manuel Rodríguez, eminente neumólogo de Guatemala. Voy a pasar ahora a presentar al doctor al doctor Eduardo Aratón. Realmente presentar al doctor Aratón es algo extenso y trato de resumir toda su experiencia clínica en unas breves palabras, que para nada dicen todo lo que él ha hecho en Guatemala. Es fundador de la Clínica Familiar Luis Ángel García, se ha dedicado enormemente a la lucha en contra del SIDA, trabajos extensos sobre tuberculosis y hongos, es miembro de la American Society for Microbiology y de la Asociación Guatemalteca de Parasitología, fue presidente de la Asociación Guatemalteca para la Prevención y Control del SIDA, estudió medicina en la Universidad de San Carlos y medicina interna en la Universidad de Wayne, y su especialidad en enfermedades infecciosas y micología en la Universidad de Stanford. El doctor Aratón tiene múltiples publicaciones científicas y para mí es un honor presentarlo y un honor que esté aquí con nosotros. Doctor Aratón tiene el micrófono. Muchas gracias, doctor Tessero. Gracias por la invitación para este panel de expertos. En realidad, yo creo que no habemos muchos expertos en una enfermedad que es nueva y de la cual no sabemos mucho todavía. Y entonces, eso nos está costando mucho para poder resolver muchos de los problemas. Yo voy a hablarles sobre la pandemia. Y la definición de pandemia es un brote mundial de una nueva enfermedad seria que requiere una transmisión sostenida por todo el mundo. Y esta es una definición de Anthony Fauci. Esta no es la primera vez que hay pandemias o que hay epidemias en el mundo. En realidad, desde la época medieval existían pandemias. Del lado derecho ustedes pueden ver un doctor, cómo se vestían en ese tiempo y con un pico grande. En la punta del pico ponían un algodón con perfume para no sentir los malos olores que existían en las calles en ese entonces por la epidemia. Y con esta vara que tenía en la mano, examinaba a los pacientes para no acercarse, entonces evitaba el contacto a pesar de que tenía guantes. Como ustedes pueden ver, no es muy diferente a lo que hacemos hoy en día. Les voy a dar la línea del tiempo del COVID-19. El 31 de diciembre de 2019 en China, la Organización Mundial de la Salud habla de 41 casos de neumonía misteriosa. El 7 de enero, autoridades chinas identifican un nuevo virus, y lo que es un coronavirus. Y el 13 de enero se reporta el primer caso fuera de China, en Tailandia. Es importante aclarar que el 7 de enero las autoridades chinas ya habían visto bien cuál era el virus, y además de eso lo lograron secuenciar y se envió la secuencia a todo el mundo. Ya para el 17 de enero en Alemania ya tenían pruebas para poderlo detectar, y en China 4 días después ya tenían pruebas para poderlo detectar. Fue una respuesta sumamente rápida, nunca habíamos visto algo por el estilo, y para la magnitud que tiene esta epidemia fue algo maravilloso que pudo haber sucedido de esa manera. Entonces, en los Estados Unidos se reportó el primer caso el 20 de enero del 2020. En Wuhan fue declarado en cuarentena o se aisló completamente el 23 de enero. La Organización Mundial de la Salud pensó en llamarlo una emergencia de salud global el 30 de enero.
Ya el 11 de marzo ya era una pandemia. El primer caso que tuvimos en Guatemala fue el 13 de marzo del 2020. Dentro de la epidemiología, quiero explicarles que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Ya el doctor Prado les habló cómo posiblemente viene de los murciélagos con un hospedero intermediario. Y no les voy a hablar más de esto, más que si surgiera algo en las preguntas. El periodo de incubación es de 2 a 14 días, una mediana de 5.1 días. El espectro de severidad de la enfermedad, en la mayoría de los casos, menos mal, es leve, 81% de los casos. Es severa, severa quiere decir que tiene fiebre y que muchos de estos requieren ir al hospital, es en un 14% de los casos. Y crítica, un 5% de los casos. Estos son pacientes que pasan a la unidad de cuidados intensivos. Este punto es importante para el resto de la plática. La mortalidad aproximadamente es de 2.3%. Sin embargo, ya van a ver ustedes qué características tiene. Esto fue la última vez que me metí a este sitio hoy en la mañana y habían 438,000 casos y Guatemala estaba reportando 21 casos para ese entonces. Estos fueron los primeros casos en Guatemala y posiblemente esta fue la primera persona que estuvo infectado, falleció afuera de la ciudad de Guatemala y contagió a varias personas. Ya después hubo una segunda generación de casos y aquí esto era hasta el día 21 de marzo, donde en realidad habían 17 casos. Ahorita vamos por 21 casos. Lo importante de esto no es tanto cómo se han ido contagiando uno a otro, porque eso ya sabemos cómo sucede, sino que ya posiblemente estamos teniendo casos comunitarios. Cuando hay casos comunitarios, las cosas cambian, cambia la definición de quién le vamos a hacer las pruebas. No tiene que tener antecedentes de que venga de afuera del país para poderles hacer las pruebas. Puedo referirme a este artículo como referencia, pero definitivamente, perdón por valga la redundancia, pero no es algo que sea absoluto. Lo que dice aquí, estos son proyecciones, son modelos epidemiológicos basados en cuestiones que ellos creen que es la manera como se va a comportar. Como les dije antes, la enfermedad es nueva, no sabemos exactamente cómo se comporta. Entonces, ¿cómo se entiende los gobiernos, las medidas tomadas por los diferentes gobiernos del mundo? ¿Cómo podemos entenderlas? ¿Por qué es que estamos todos encerrados en nuestras casas? Hay dos tipos de conductas que se toman. Uno es la mitigación. Mitigar quiere decir disminuir la velocidad por medio de algunas intervenciones, no todas las intervenciones que se pueden hacer. O sea, es un trabajo hecho a medias, podríamos decir, y la supresión es revertir el crecimiento de la epidemia. Entonces aquí hay distanciamiento social de toda la población, autoaislamiento, cuarentena, cierre de centros educativos, mantener las medidas por largos periodos de tiempo. Aquí esto no es constante hasta los 18 meses aproximadamente. Estos se están basando en el momento que va a haber una vacuna que lo pueda parar. Y entonces es posible que van a haber brotes pequeños de regreso, no sabemos qué va a pasar exactamente, pero cuando venga la vacuna y podamos vacunar a todas las poblaciones, posiblemente vamos a lograr pararlo. Estos son los parámetros que tomaron en cuenta. Acuérdense que solo es un modelo, no estoy diciendo que esto sea lo que va a suceder. Y el RO lo tomaron en cuenta. El RO quiere decir una persona infectada infecta más o menos a 2.4 personas más. Eso es lo que estamos viendo, ya lo sabemos por los estudios en China. Y ellos en su modelo epidemiológico toman de 2 a 2.6. El tiempo que se duplica el contagio en cada país es más o menos de 5 días. La mitigación es, lo que quiere decir, la mitigación es mantener un RO arriba de 1. O sea, una persona contagia más de otra persona. Y cuando tomamos las medidas de supresión, mantenemos un RO abajo de 1. Eso lo que nos hace es bajar los números de personas contagiadas. Entonces, la densidad de la población también se toma en cuenta. Hay lugares como Nueva York, que ustedes están viendo que está avanzando rapidísimo, y es porque están todos viviendo muy juntos, uno a la par de otro. Donde se tiene contacto de la gente en los diferentes lugares donde uno vive. Se toman en cuenta datos del censo. Tenemos un censo reciente en Guatemala.
las edades de la población. Ustedes están viendo que, por ejemplo, en Italia hay mucha gente que está muriendo de eso porque tiene una población anciana, enferma, bastante grande también. También la densidad del sitio de trabajo tiene que ver. Hay lugares como mercados, como maquilas, como lugares donde se contestan los teléfonos, call centers, donde las personas están trabajando muy cerca uno de otro. Los periodos de incubación son de 5.1 días, más o menos en promedio, y se empieza a contagiar desde un día antes de los síntomas. Aquí está mal explicado. Y incluso 2 días después de que cesaron los síntomas, las personas siguen sacando el virus y pueden contagiar. Sin embargo, contagian más mientras más severos son los síntomas. La hospitalización es en un 30% de las personas que están infectadas, eso es en otros países. La estancia es de 8 a 16 días, y esto es lo que tomaron ellos en cuenta. Posiblemente va a ser menos en Guatemala, porque tenemos una población más joven, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, cuántos respiradores hay en cada lugar, en cada país. Estas son las curvas de los modelos y lo que ellos proponen. Aquí esto es mitigación. Acuérdense que mitigación es que no estamos haciendo el trabajo completo, y aquí estamos comparando en este eje las cantidades de camas por 100.000 habitantes. Es esta línea roja que ustedes ven aquí abajo, y la línea cero es esta que está aquí abajo, un poquito más abajo. Si no hacemos nada, la epidemia se va a ir para acá y después va a empezar a bajar, después de haber producido muchísimo daño y de haber excedido el número de camas que existen en todos los hospitales. Entonces, eso es lo que no queremos que esté sucediendo. Después de eso, si cerramos los colegios y las universidades, como están ahora cerrados, va a bajar un poquito más. Si hay un aislamiento de la población, que lo estamos llegando incompletamente, pero estamos llegando, bajamos aquí. Aislamiento o cuarentena doméstica, la mayoría de personas están en sus casas encerrados en este momento, que es lo que queremos que suceda. Ustedes están entendiendo ahorita por qué baja un poquito más, y no hacer nada no es una opción cuando tenemos todos estos recursos. Después, un aislamiento y cuarentena doméstica y un distanciamiento social, especialmente en personas mayores de 70 años, vamos a lograr hasta acá. En este modelo que ellos es para Inglaterra, no es para Guatemala, está basada en las características de la Gran Bretaña, y se hizo por 3 meses. Cada uno de estos cuadros son 3 meses. Por otro lado, si se toman medidas de supresión, en este modelo ellos lo tomaron por 5 meses y efectivamente no suben mucho las curvas. Si se hace desde el principio y tempranamente, que es lo que creo que estamos haciendo en Guatemala, pero si se para, es posible que hayan repuntes de la infección. Esta parte nos preocupa, y entonces aquí existen otras estrategias, y una de las estrategias más importantes que no estamos haciendo en este momento, tanto como quisiéramos, es hacer pruebas a toda la población. En Guatemala ahorita tenemos más o menos 491 pruebas hechas hasta el día de ayer, mientras que en Corea del Sur hay 250.000 de pruebas ya hechas. Pues. Entonces son diferentes estrategias que tenemos que aprovecharnos de cualquier recurso que tengamos para poder parar la epidemia en Guatemala. Los gastos por salud por país, ustedes pueden ver esto de Latinoamérica, y en Guatemala tenemos el gasto por habitante más bajo de toda el área centroamericana, entonces incluso más bajo que Haití. Entonces el área en Guatemala tradicionalmente se ha invertido muy poco en salud, y en este momento tenemos que ver qué hacemos para poder corregir esto. Tenemos que fortalecer muchísimo el sistema de salud, y eso es lo que se está tratando de hacer en este momento. Esto es solo para que se den cuenta de las camas. Y esto es una de las cosas que nos preocupa, es que no tenemos suficientes camas ni respiradores para la cantidad de pacientes que posiblemente nos vayan a llegar. Guatemala tiene 0.6 camas. Esto es por 1.000 habitantes. Mientras que Cuba tiene 5.6. Esta línea verde que ustedes ven aquí es el promedio mundial. Entonces, solo Uruguay y Argentina y Cuba están arriba del promedio mundial, y ahí todos los demás países de Latinoamérica están abajo. Y esa es la razón por la cual se está abriendo el Parque de la Industria, y se están abriendo otros centros para poder nosotros atender a la población que posiblemente van a demandar de servicios de urgencia y de respiradores.
La estrategia principal para frenar la epidemia entonces es, según Kang Kyung-hwa, que es ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, es ser abiertos, y esto es con respecto a los gobiernos, tienen que ser abiertos, tienen que ser transparentes, tienen que mantener a la población completamente informada, y eso es importantísimo, porque si no se pierde la confianza en los gobernantes y se vuelve un caos la situación que estamos viviendo. Tiene que tener un ministerio de salud eficiente. En Guatemala eso tenemos que ver cómo trabajamos en esto, y tener gente capaz que sepa qué hacer en estos momentos y que todas sus decisiones estén basadas en evidencia, en cosas que sabemos que existen, que están comprobadas en la literatura afuera. Existe un montón de mensajes en Internet, en todas las redes sociales, que son falsos. Cuando ustedes vean los mensajes que les llegan, por favor, fíjense de dónde viene la fuente. Y hay fuentes que son bastante más fieles, fidedignas que otras, y estas son las que ustedes tienen que seguir. Y ahorita ya estamos embarcados en la primera estrategia de evitar la epidemia, y lo que tenemos que hacer en el futuro es hacer pruebas, y hacer muchas pruebas, y hacer muchas pruebas. Y esto es donde tenemos que trabajar, tenemos que descentralizar las pruebas. El Laboratorio Nacional de Salud no tiene una trayectoria de servicio. Necesitamos que haya múltiples centros donde se pueda hacer. Muchas gracias.